Del Evangelio según San Mateo, capítulos 9, versículo 35 al capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Tal vez, al igual que Jesús, nuestro paso por la tierra y por diferentes lugares nos permitirán encontrar un sinnúmero de situaciones que despiertan nuestra inquietud. Y tal vez a nuestros ojos y a nuestros oídos se acercan diferentes tipos de personas. El Señor se encuentra ahora con esas realidades de dolencia, de sufrimiento, de enfermedad. También con aquella insatisfacción en los seres humanos. Una realidad que a nosotros nos hace dudar hoy de Dios, nos hace alejarnos. Es más, algunos con un carácter un poco particular se atreven a decir que Dios no existe porque todavía estas realidades están entre nosotros. Situaciones de verdad difíciles. Impotencia, incapacidad, falta de recursos, a veces hasta falta de atención. Es lo que el Señor ahora nos permite identificar. El Señor se da cuenta que en toda esta realidad falta su acción, falta su presencia y se necesita de su obra, de su sensibilidad, de su compasión. Se la han pedido los ciegos, se la pedirán los leprosos, a lo mejor también nosotros se lo pedimos al Señor. Ten compasión, apiádate. Y el Señor no quiere ahora tampoco quedarse allí aislado. Quiere el Señor hacernos partícipes y darle un sentido a lo que nosotros descubrimos, a lo que nosotros le presentamos. ¿Qué hacer por tanto enfermo, por tanto dolor, tanto sufrimiento, por la decadencia de la humanidad? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando también nos sentimos débiles y algunos contagiados del mal? El mal que nos impide creer, el mal que nos aleja de las personas que pueden necesitarnos, el mal que nos hace encerrarnos en nuestros propios sufrimientos, nos hace aislarnos de los demás. El Señor llama así a sus discípulos, aquellos que han escuchado su voz, pero aquellos que tampoco saben todavía cuál es el poder que tienen y hacia dónde se tienen que dirigir. La mies es mucha, dice el Señor. De hecho, quisiéramos todos encontrar una cosecha abundante de beneficio, de prosperidad, del fruto de los sembrados. Tal vez quisiéramos nosotros abundancia y prosperidad. Y miremos que el Señor no vino a recoger santidad en la tierra, que el Señor vino justamente porque había dolencias, había sufrimiento, había muerte, guerra, destrucción, injusticia. No vino el Señor a contagiarse de la santidad. El Señor vino porque sabía que estábamos sumergidos en el pecado y ese pecado nos conduce a la muerte. Nosotros a veces ante esas realidades terminamos justificando nuestros pecados, terminamos justificando nuestra indolencia, nuestra frialdad, nuestra indiferencia. Terminamos justificando para podernos apartar de la única palabra que le da sentido a nuestra existencia y del único ser que confía en nosotros. La mies es mucha. Es decir, hay mucho mal y hay poco bien. Hay poca persona que quiera trabajar en el nombre de Dios, aún con sus límites, aún con sus propios pecados. Es más, justamente movido por la necesidad de corregir, de expiar, de recibir el perdón de sus pecados.
tendríamos mucho que hacer. Porque no solo la enfermedad física, hay muchos hospitales, hay muchos centros de atención, hay muchas situaciones difíciles de atender, pero todavía hay muchos más de aquellos que nos creemos sanos en el mundo y andamos esparciendo el mal, dañando sentimientos, dañando conciencias, dañando la obra de Dios en nosotros. El Señor se detuvo, pudo haberlos sanado a todos, sin necesidad de nadie más. Y sin embargo, a los discípulos ahora les confía esa tarea. Nosotros hoy, tal vez podemos hacer algo por alguien muy cercano. Tal vez podemos comenzar por darle gracias al Señor de haber venido entre nosotros y justamente de manifestarse en medio del dolor, del sufrimiento y de la enfermedad.